La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición, hoy será expuesta la palabra. Esta palabra puede alumbrar las más densas y desafiantes tinieblas de la ignorancia, de la pasividad, de la timidez incorrecta, las más densas tinieblas. La exposición de esta tarde puede alumbrar, y lo hace si nosotros tenemos el corazón dispuesto y los oídos abiertos. Podemos entender por medio de su verdad. Y quisiera compartir con ustedes un tema tan interesante. Les ruego que esta es una historia verdadera que se encuentra en los registros de la historia mundial, en una época controversial, pero que nos deja tanto, y a veces nosotros ni siquiera conocemos nuestras raíces. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, espero poder compartirles esta interesante vida. Y quisiera que esta enseñanza pueda tener un título: vive la verdad, ama la verdad, anuncia la verdad, defiende la verdad, iglesia. ¿Lo decimos juntos? Ama la verdad, vive la verdad, ama la verdad, anuncia la verdad, defiende la verdad. En una época donde la verdad es tan relativa, donde la razón pasa desapercibida, donde ni siquiera las verdades contundentes de una ciencia de siglos ahora hacen peso en la razón humana. Como nunca antes, estas son palabras de John Huss. Vive la verdad, ama la verdad, anuncia la verdad y defiende la verdad, iglesia, por sobre todas las cosas, por sobre nuestros criterios, por sobre nuestras costumbres, por sobre nuestra cultura, por sobre el ambiente y la atmósfera de engaño malicioso, de manipulación, de la incultura y la ignorancia. La iglesia está en la luz, porque la exposición de las palabras del Dios Altísimo alumbra y hace entender a los ignorantes, a los más simples. Voy a dar una lectura que todos conocemos, o la mayoría, que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Porque la Biblia dice que estamos rodeados de testigos. Por fe en la verdad, porque Jesús dijo: crean en Dios y crean también en mí. Esta nube de testigos que nos rodea como iglesia de los últimos tiempos, como la iglesia moderna, son personas que conquistaron reinos. Estas personas hicieron justicia porque amaron la verdad, porque vivieron la verdad, porque anunciaron la verdad, porque defendieron la verdad, porque tomaron esa actitud de valentía y determinación. Conquistaron reinos, hicieron justicia. No eran grandes guerreros en la milicia, no todos, pero conquistaron reinos. En una tierra incierta y criminal, hicieron justicia. Ellos alcanzaron promesas, iglesia, porque la Biblia está llena de promesas. No son cuentos de pescadores, y Dios no nos da tole con el dedo. La Biblia está colmada de promesas para su pueblo, para su iglesia. Ellos alcanzaron promesas. Estos que nos rodean, esta nube de testigos, fueron capaces de tapar bocas de leones. ¿Te acuerdas de alguien? ¿Quién? ¿Taparon bocas de leones? Daniel. Estos
Amados hermanos nuestros de la antigüedad, de la historia bíblica, apagaron fuegos impetuosos, evitaron la muerte, sacaron fuerzas de debilidad. Tenemos una historia gloriosa, inspiradora. Ellos, nuestros amados consiervos y hermanos de la historia bíblica, se hicieron fuertes en batalla pese a sus temores y a lo desafiante de la situación. Ellos pusieron en fuga ejércitos enemigos con la ayuda de Dios, porque Dios a nadie desampara. Por tanto, dile al de junto, por esto, por esta historia, por este testimonio, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, nosotros también, no nada más los héroes de la antigüedad, de la historia bíblica. Por tanto, nosotros también despojémonos de todo peso, iglesia, porque ellos lo hicieron, y del pecado que nos acecha. La Biblia NTV dice: del pecado que tan fácilmente se nos enreda entre los pies, despojémonos del peso. Nadie corre una carrera hacia la victoria con un montón de peso, con una mochila a cuestas, con su maleta de recuerdos y de traumas. Despojémonos de todo peso y del pecado que asedia. ¿Sabes qué es un asedio? Te persigue, te acosa, te seduce, insiste. Y del pecado que asedia. Y corramos con paciencia, 1960 y la NBI, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que este título es: vive la verdad, ama la verdad, anuncia la verdad y defiende la verdad, porque para eso fuimos llamados. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, ¿verdad?, vivir la verdad, amar la verdad, anunciar la verdad y defenderla con todo, como se nos insta que defendamos la santísima fe que se nos ha confiado. Así que tengo una historia maravillosa, que es larga, pero que la hice tan reducida, pero interesantísima. Martín Lutero, 1486. Él nació en el 1483 y murió de muerte natural en el 1546. Ahora, yo creo que el mundo entero sabe este nombre, particularmente Europa, principalmente Alemania, principalmente Roma. Si alguien dice Martín Lutero, es internacionalmente conocido por muchas épocas. Desde el 1400, bueno, digamos que desde el 1505, este nombre se hizo patente en las sociedades de aquel entonces. Imaginaba a los padres de Martín Lutero, dice que nació el día de San Martín y por eso le pusieron Martín. Su papá quería que él estudiara y que finalmente después de sus maestrías él fuera un licenciado. Pero cuando él nace, van ante el clero y me imagino que le preguntaron: nombre, Martín; apellido, Lutero. Ni siquiera sabían que ese nombre se conocería. ¿Cuántos? 500 años después. Que estaría en los libros de la historia universal. Que marcaría la historia de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, comenzando por Alemania. Un hombre que desafiaría la institución más poderosa, rica e influyente de su época, que amaría la verdad hasta las últimas consecuencias. Su nombre, Martín Lutero. Y dice que tenemos una nube de testigos que nos rodea en la historia bíblica, y algunos de ustedes podrían
pensar en algunos de ellos que están en Hebreos capítulo 11, ¿no? Y que es un listado. Pero hay otros héroes posteriores a la historia bíblica. Hay otros héroes que tenemos que mirar e imitar, de quienes tenemos tanto que aprender. Personas que tenían una vida común, eran tan humanos como nosotros. Se habla de Elías, hombre sujeto a pasiones, una vida común, con una familia común. Su papá era minero y no tenían riquezas. Él era un hombre común, una persona común como eres tú, tan humano, tan limitado en su humanidad, tan vulnerable en su humanidad terrenal como cualquiera de nosotros. Él no tuvo una fuerza sobrenatural otorgada como le fue dada a Sansón. Él no. Él era un hombre, un muchacho común, nacido en una familia pobre, en una época donde la institución romana había gobernado ya por 1000 años, con total dominio sobre la economía, el gobierno, la sociedad, la política y la religión. Un hombre común con un propósito extraordinario, que da apertura para que hoy tú y yo tengamos una Biblia con nosotros, un púlpito y libertad de credo. Es maravillosa su historia y es inspiradora. Tú tienes una vida común y yo también, pero para cada uno de nosotros hay un propósito extraordinario. Por cuanto tenemos un Dios tan grande, tu destino puede ser bien grande. Y los sueños de Dios para ti son mucho más altos que los que tú tienes acerca de ti mismo. Y lo más grande que pudieras alcanzar aquí en la tierra no tiene nada que ver con lo extraordinario que puede llegar a ser un destino. El papá de Martín quería que después de que él estudiara la profesión que escogió, él fuera abogado. Así que él era un hombre inteligente, muy inteligente. Y yo creo que él hubiera llegado a ser un gran abogado destacado en su época, pero que en América, en Asia, en su misma Europa y en su ciudad, jamás hubiera conocido su nombre 500 años después. Yo creo que cualquiera de nosotros que quiera alcanzar cosas grandes en la vida puede acercarse al propósito divino y ceder ante él, porque es lo más extraordinario que uno puede hacer con su propia vida. Porque Martín sigue viviendo en la historia y hoy en nuestro púlpito. Cuando él iba rumbo a la universidad para atender a la vocación que su papá ya le había dicho que estudiara como abogado, así que él iba en su caballo y encuentra una enorme tempestad eléctrica, pero que también con muchísimos relámpagos y también con grande lluvia. Así que es tan grande la tempestad que yo creo que él se halla entre la vida y la muerte. Y la historia cuenta acerca de él que él no se sabe realmente cuál fue la tan gran experiencia que tuvo al estar tan cerca de la muerte, pero tan cerca que se regresa, abandona, ni siquiera se inscribe en la universidad y entra al seminario como monje novicio. A su papá le da la chiripiolca, pero de todas maneras él empieza a tener una grande preocupación por su alma cuando se encuentra en esa tormenta.
y empieza a preocuparse muchísimo por sí mismo, por su destino eterno, porque hasta ese día puso atención en que la vida es breve y que hay un destino eterno. Y yo creo que cualquier persona que se enfrenta a circunstancias desafiantes, sea con uno mismo o con alguien, como cuando los gemelos estaban porque eran chiquitos, como cuando Yareli estaba en peligro por su diagnóstico médico tan malo, como cuando alguien se halla entre la vida y la muerte, y cuando Dios te perdona la vida, Dios hace algo demasiado grande por ti. Así que Martín se sentía atormentado por la culpa en el seminario. Él pensaba, la historia cuenta que él hacía grandes, estando allí en el convento, él hacía muchos ayunos muy prolongados y hacía muchas penitencias, sintiendo que aunque había entrado al seminario, no podía lograr lo que él quería, que realmente cuando entró al seminario y tenía tantas clases de teología y tanta cosa, de todas maneras él no se sentía satisfecho en su alma. Y yo creo que muchas personas que no conocen a Cristo aún sienten esa insatisfacción que los lleva a la droga, el alcoholismo, el descarrío, el pecado, el suicidio, profundas depresiones, etc. Estando allí, él se sentía atormentado por la culpa y sentía un inmenso peso del pecado y una angustia de culpa, sintiendo que Dios era demasiado inalcanzable, difícil de satisfacer. Él estuvo en esta condición por 5 años. La historia de este hombre cuenta, sus compañeros dentro del seminario cuentan que él, dentro de sus penitencias para alcanzar una cercanía con Dios y el perdón, porque no conocía la Biblia, aclaro, porque estaba en un seminario desconociendo la bendita palabra del Señor. Entonces nada de lo que hacía sentía que satisfacía el corazón de Dios, y de todas maneras él se sentía en grande peligro de perderse eternamente. Y yo creo que esta conciencia de pecado la debe tener cualquier ser humano ante la despreocupación y la indiferencia que pone en riesgo eterno tu destino. Así que él sentía mucha angustia, y sus compañeros dicen que dentro de su penitencia él salía, porque acuérdense que él vivía en Alemania, y en los crudos inviernos él salía, se quitaba sus ropas de abrigos y sin cobija se acostaba en la nieve por las noches, sus penitencias, y luego sus amigos sus compañeros iban a traerlo medio muerto, así muchas veces. Así, y él es mandado a Roma. Él estaba en Alemania, en Pittsburgh, y es mandado a Roma a una comisión, a una basílica grandísima. Y yo estaba leyendo, fíjense, que Roma para Alemania, para la única religión existente preponderante por 1000 años en gran parte de Europa, era Alemania, Checoslovaquia, Holanda, Francia, Italia y otros que no recuerdo ahora. Roma, cuando a él es mandado a Roma, él tenía una ilusión grandísima, porque ahí se encontraban los sepulcros de los santos mártires, porque ese había sido el hogar de Pedro, el apóstol, y era la ciudad santa. Para él era un desafío grandísimo estar allí, y un honor inmerecido quedarse en ese lugar, en esa basílica, ser parte, porque se le entrega una basílica para que él pastoree esa basílica, un rebaño
y él sentía una gran insatisfacción de sí mismo. Él vivía en sus orígenes siempre en pequeñas provincias alemanas, pero él llevado a Roma y se tarda 3 meses su viaje. Cuando llega y ve Roma, siendo Roma riquísima, poderosa, ostentosa, grandes palacios, desconocidos totalmente para él, se siente impresionado. Así que él descubre un mundo desconocido. De Roma no era lo que él esperaba. Él era músico. Martín Lutero fue músico siempre, un gran músico. En medio de su vida mundana, cuando era un joven, nunca vio tal cosa tan semejante a esto, a lo que Roma le representaba. Llega y se instala en la basílica y se siente peor que nunca. Recuerda que él se sentía que tenía un Dios tan ajeno a sí mismo, tan difícil de satisfacer. Y sentía que la carga de pecado nunca se le había quitado, y que aunque entrara al seminario, aunque hacía penitencias, aunque casi se moría en las noches nevadas, de todas maneras no sentía ninguna satisfacción en su ser interior. Y sabe, cuando yo analizaba esto, conociendo su historia, la oí varias veces, la leí, la indagué, conocer más. Creo que Dios permite cosas, porque yo decía, ¿cómo este muchacho pudo estar en esa condición 5 años? Dice que se dañó su salud de manera permanente porque él hacía prolongados y dolorosos ayunos, vigilias de muchas noches. Dice que él tiene grandes heridas en su espalda porque él se golpeaba y lastimaba su cuerpo sintiendo que su carne era tan mala. Y yo pensaba, ¿cómo una persona puede vivir 5 años de esta forma, sintiéndose así tan terriblemente mal? Yo creo que todo en la vida tiene propósito, particularmente cuando Dios tiene un propósito para ti y para mí. Creo que nada es en vano y nada es ajeno, extraño. Así que él se sentía peor que nunca. Como él estaba en un seminario y en la basílica, cuando una persona está así, nunca será indiferente a Dios, pues anda buscando satisfacer a Dios. Y Jesús dijo que si le buscamos le hallaría. Así que Dios te envía socorro divino, y hay un maestro dentro del instituto donde él te encuentra, muy preocupado por la condición casi suicida de Martín. Así que él lo manda de regreso. Él estaba en Roma, lo manda de regreso a Alemania, a Pittsburgh, a una universidad que acababa de abrir sus puertas por un hombre influyente, rico y poderoso llamado Francisco el Sabio. Y ahí lo pone como maestro de las escrituras. Ay, amados, cuando vayan conmigo en esta historia, ustedes tienen que saber que todo tiene un propósito. De verdad, que Dios pone gente en tu lugar, consejo oportuno, una intervención a tiempo. Así que su maestro lo manda de regreso a Alemania, en una universidad que acababan de abrir. Y su maestro, un sacerdote, lo que quería era que él dejara de mirarse a sí mismo para mirar a sus alumnos. Como era un hombre demasiado comprometido con todo y muy inteligente, Martín, entonces para que estuviera al pendiente. Pero Martín no había escuchado nunca, ni visto nunca, jamás las escrituras. Así que se pone a estudiar la Biblia en griego y en hebreo, para dar clase a sus alumnos. El de repente de Dios siempre llega cuando te conectas con su propósito eterno, cuando podemos mirar más allá de nuestras narices terrenales y de lo que aquí en la tierra anhelamos.
en la búsqueda, encontró la verdad. Él enseñaba las escrituras, pero para enseñarlas las tenía que conocer. Así que se puso meses a leer, a indagar, a escribir. Las escrituras estaban en latín, pero en sus más remotos orígenes estaban en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, y el Antiguo Testamento, gran parte hebreo y otra en arameo. Pues él se hace de muchos textos y comienza a leer. También leía latín y escribía latín. Quiero decirles que si hay alguien aquí conmigo de verdad, si hay alguien que encuentra a Dios, si hay alguien que descubre a Dios, que lo encuentra en las escrituras o en un momento cercano a la muerte, en un evento, en la iglesia, en un tiempo de oración, en un tiempo de adoración, en la palabra, si hay alguien que encuentra a Dios y se encuentra con la verdad de su palabra, entonces da un grito interno: el mundo está en peligro, porque entiende la eternidad, porque somos bien terrenales, iglesia, porque pensamos que todo es en este mundo y que Dios se encargará en su grande bondad y misericordia de mandarnos al cielo eterno, a la gloria y la paz eterna, pese a todas las maldades que tengamos. Pero no es así. Cuando alguien lee las escrituras y se encuentra con la verdad, hay un grito en su espíritu: estoy en peligro eterno. El mundo está en peligro. Y esa fue la experiencia de Martín Lutero. Dios lo llevó a un peligro de muerte, a entender que no estaba listo para la eternidad, a un seminario cuyos votos, liturgias, religión, rituales, autoflagelación nunca podrían satisfacer a Dios. Así que encuentra en las escrituras la verdad y entiende que el mundo entero, su mundo, estaba en peligro. Una época en la que se acababa en el 1400, no me quiero equivocar en la fecha, 1483 o algo así. Fue sellada la venta de indulgencias en Europa. ¿Qué era una indulgencia? Era estar menos tiempo en el purgatorio después de la muerte. Leemos, ¿qué era una indulgencia? Era estar menos tiempo en el purgatorio después de la muerte. Bien, como sociedad moderna, nos encontramos en medio de mentiras absolutas, confusión, amenaza a nuestros niños y jóvenes, amenaza de la integridad, amenaza de la familia. Ya no hay venta de indulgencias. Hay una amenaza internacional. Hay una intromisión del gobierno a las escuelas. Hay una intromisión de la perversidad que acosa a nuestros jóvenes y codicia a nuestros niños. Y no debemos vivir tan despreocupados, sino interesarnos por alguien más. Así que, ¿qué era el purgatorio? El purgatorio era un lugar donde las personas se despojan de sus pecados, quizá por miles de años antes de que se les permita entrar en el paraíso. Así que, ¿qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran pasar menos tiempo en el purgatorio después de la muerte. Los obreros, los mineros, los agricultores, los peones, la gente pobre, la gente rica, la gente de la realeza, todos iban a comprar indulgencias de tiempo en tiempo, constantemente, para así poder librar sus almas eternas del gran castigo que merecían sus pecados. Así que mientras más tiempo pasaba, mientras más costosa era la indulgencia, más tiempo era menos en el purgatorio.
La Biblia estaba en latín. Las reuniones se hacían en latín. Era Alemania, era Checoslovaquia, era Italia, era Holanda, era Francia. ¿Quién sabía latín? Nadie. Así que la gente desconocía totalmente la verdad. Lo único que se les había enseñado por 1000 años. Fíjense cuántas generaciones. Nacían los niños. El purgatorio. Nada satisface a Dios. Te vas a ir al purgatorio. Antes de ir al infierno vas a pasar tiempo en el purgatorio. Probablemente miles de años hasta la resurrección de los muertos. Si quieres pasar menos tiempo en el purgatorio, nosotros somos las personas autorizadas por el Dios Altísimo para liberarte un poco o mucho tiempo, todo depende. Nos reímos ahora porque hubo un hombre como él que enseñó la verdad, la defendió y la amó y la anunció. De lo contrario, creeríamos esa tontería. Dios despertó en él inteligencia y sentido común. Él estaba en el seminario, era justo lo que estaba enseñando a todas las personas, pero cuando se encuentra con las escrituras, con el Dios de la Biblia, porque cada joven, cada persona, cada niño debe encontrarse con Dios, descubrir a Dios. Porque cuando alguien realmente tiene un encuentro con el Dios eterno, porque en su presencia hay convicción del pecado, entonces uno dice: estoy en peligro eterno. El mundo mismo está en peligro, su mundo, sus amigos estaban en peligro. Porque como sociedad moderna nos encontramos frente a mentiras absurdas, ¿verdad? ¿Usted qué opina? En total confusión. Uno no necesita discernimiento de los espíritus, uno necesita sentido común. Tenemos libros de ciencia de todas las épocas, de todas las naciones. Mentiras absurdas, confusión, amenaza a nuestros niños y jóvenes. Libros de texto difundiendo, atentando contra nuestra niñez. Y nosotros, la iglesia, durmiendo en nuestros laureles. No, Señor, el mundo está en peligro. Tus hijos están en peligro, los míos, nuestras generaciones futuras. Nosotros no vamos a ver cómo pasa. Vamos a ser unos hermosos espectadores de la historia que no hacen nada. Hubo un hombre que dijo: el mundo está en peligro, mis hijos están en peligro. Así que un sacerdote, monje, descubre la verdad y se encuentra ante ella. Una verdad que él recibió, como tú lo oyes. Una verdad que él creyó, es lo que debemos hacer. Una verdad que él amó, que no pasa con toda la iglesia. Una verdad que él anunció, que no ocurre muy frecuentemente. Una verdad que proclamó a viva voz. Y una verdad que defendió con su propia vida y argumentos sustentables de un hombre inteligente, con sentido común, despertado por Dios. Palabras que quedaron para la historia de este hombre por las generaciones. Usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Mucho más tratándose de la verdad. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Así que nosotros somos responsables no solo de lo que decimos, de lo que yo digo aquí o de lo que digo cuando estoy platicando con ustedes. Tú eres responsable, Jimena, de lo que dices, pero también de lo que no dices. Cuando estás frente a un grupo de personas, porque el que calla otorga. Y la Biblia dice que aquel que conmigo no recoge, desparrama.
Así que podemos decir, yo no solamente soy responsable de lo que digo, sino también de lo que no digo. ¿Lo repetimos? Yo no solamente soy responsable de lo que digo, sino también de lo que no digo. ¿Ante quién eres responsable? Ante Dios. Ante la iglesia de Cristo a la cual perteneces y ante la sociedad que irá a juicio eterno. Pueden ir a juicio eterno si esa es su decisión, pero si nosotros estuvimos allí y nos callamos, entonces es muy peligroso para ellos, pero también para nosotros. Que esas palabras se te queden, palabras que quedaron para la posteridad, palabras de Martín Lutero. Usted no es responsable solamente de lo que dice, también de lo que no dice. Nosotros no somos cristianos nada más acá en el templo, hermano. Nosotros somos cristianos a donde quiera que vamos y estamos. Así que cuando él descubre, ¿qué le parece la historia? Pues cuando esto está hermoso, está interesante. Así que cuando el mundo está en peligro, llegas aquí, hay una predicación de la palabra, hay alabanza, Sara, estamos aquí y entonces el Espíritu nos revela la eternidad y la santidad de Dios. Esto no es una religión cualquiera y estamos delante de cualquiera, no. Dios es santo, 3 veces santo, y estamos delante de Él. Entonces cuando se nos revela Cristo y Dios Altísimo, entonces nosotros decimos: mis padres, mis hijos, mis primos, mis vecinos, mis compañeros de la escuela, mis compañeros de trabajo están en peligro. Sé que ha oído de las 95 tesis de Lutero. ¿Qué fue? Él estaba presente cuando la gente llegaba a pagar las indulgencias. Largas filas, gente pobre, mineros con sus manos lastimadas. Las minas eran un inminente peligro, la gente estaba lastimada, los niños trabajaban, ahí van con su dinerito, porque qué tal si se morían en la mina. Entonces, por eso Roma era espectacular, sus palacios. El Papa tenía un fuerte impresionante, estaba yo mirando las fotos, y un ejército personal, inmenso ejército. Roma era impresionante. El mundo antiguo le daba mucho dinero. Así que ahí estaba Martín mirando a la gente. Él sabía que eso no los iba a librar de los pecados ni del infierno. Había conocido la verdad, como tú la conoces ya, y yo también. Así que en papel, con una plumita de esas, se le ponía la tinta así, empieza a escribir 95 argumentos bíblicos que revelaban la verdad para todas las personas. Indignado, como cuando Pablo estaba en Éfeso y dice que su espíritu se enardecía mirando la ciudad entregada a la idolatría. Así que, indignado, empieza a escribir en unos papeles grandotes, así grandotes. Y en la noche va y pega sus 95 argumentos bíblicos que tiraban, que echaban por tierra todos los argumentos de mentira, como los que vivimos en esta época. Así, por la noche, los pega en los principales muros cerca de la puerta principal de la basílica. Y en la mañana son descubiertos. Roma tenía los pelos parados. Era una revuelta. El ejército, los pontífices estaban indignados y ofendidos. Solo que el escrito era en latín. La gente del vulgo no podía leerlo. Era como un desafío a las autoridades religiosas. He encontrado la verdad y aquí está. Quiero echar por tierra sus argumentos. Pero la gente no sabía qué decían, pues estaba en latín. 70 años antes, Gutenberg había perfeccionado la imprenta. Así que estos hombres descuelgan y se lo llevan y producen tantos folletos que se diseminan por la Europa antigua. Corren como un río caudaloso.
Entonces la gente, el 31 de octubre de 1517, este valeroso hombre, ¿sabe? Él desafió el poder más grande del mundo en el siglo XVI. Ahora si dices la verdad, a lo mejor te dejan de hablar tus amigos. ¿Eso te preocupa? Decir la verdad en aquel entonces era morir vivo en la hoguera, era ser despellejado, era ser excomulgado. La excomunión papal significaba que tú no podías ni siquiera entrar al purgatorio, mucho menos estabas exiliado del paraíso, y también eras un desecho humano en la sociedad. Las excomuniones se pegaban allí con un sello de unas llaves encontradas, que eran las llaves del apóstol Pedro. A él se le entregaron las llaves y todas así las llaves, y el nombre estaba allí, excomulgado. No le daban trabajo, nadie le hablaba, no tenía derecho a acercarse para nada. Así que este hombre fue excomulgado. Cualquier autoridad religiosa del clero o terrenal podía aprenderlo, encarcelarlo y sentenciarlo a muerte. Ese es el riesgo ese era el riesgo que se corría. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corres por decir la verdad ahora? ¿Te dejan de hablar tus amigos? ¿Ya no van a tu tienda? ¿Tu comadre ya no va a ser tu comadre y tú estás bien preocupada? ¿Te deja el novio? ¿Ya no te hablan tus vecinos? ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos ha pasado? Yo pensaba en Moisés, el hombre que desafió la milicia más poderosa de la tierra en aquel entonces. Faraón jamás lo pudo alcanzar. El clero tenía la economía, la política, la sociedad y la religión en su mano, la institución más poderosa de la tierra, y él podía ser quemado vivo en la hoguera. Así que ante su peligro, el Dios que lo respaldaba y lo llamó, también puso gente a su lado. La Universidad de Francisco el Sabio era ahora muy famosa, pues Martín Lutero era muy famoso. Entonces Francisco el Sabio lo rescata, está a punto de morir, de llevárselo vivito, y lo lleva a un palacio suyo lejano en las altas montañas alemanas. Y Lutero deja de tener comunión con absolutamente todas las personas. Era su momento para deprimirse, era su momento para entristecerse o suicidarse. Lo había perdido todo. Él iba a ser un párroco y todo iba a estar bien, pero se encontró con la verdad. Cuando uno se encuentra con la verdad, uno toma decisión. ¿Amas la verdad o no? ¿Anuncias la verdad o te callas? ¿Vives la verdad o te gusta estarte engañando? No, es muy simple. Tú debes analizarte a ti mismo. ¿Qué has hecho con la verdad? ¿Qué haces con la verdad? Así que él se encontró con la verdad y dio un grito: el mundo está en peligro. Yo también. No solo se interesó por sí mismo. Él podía decir: bueno, si digo lo que acabo de descubrir, me matan, me despellejan, y bueno, así que yo voy a ser salvo. Voy a creerle a Jesucristo, lo recibiré como mi Salvador, recibiré al Espíritu Santo y estaré congraciado con Dios. Cuando me muera me voy a ir al cielo. Pero estando un año en el palacio, con puño y letra traduce la Biblia en latín al alemán. Es llevada a la imprenta y es difundida a miles de personas en Europa. Cuando tú dejas que el Dios grande te use para su propósito, tu destino también será grande. Nada más que esto se tiene que ver con decisión. ¿Qué haces con la verdad? ¿La guardas? ¿La vives o no? John Huss había estado 100 años antes de Martín Lutero. Él dijo: ama la verdad
vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad que ha conocido. ¿Lo leemos? Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad que ha conocido. ¿Y nosotros qué somos? No traicionamos la verdad, porque si no la amamos, la vivimos, la predicamos, la defendemos en nuestras asambleas, en nuestro grupo de amigos, en medio de nuestros catedráticos, de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos internacionales. Ahora podemos decir, ¿cómo detener ese monstruo gigantesco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? ¿Cómo lo podemos detener? Un hombre se enfrentó al poder más grande de la historia, cambió la historia que hoy conocemos. Cuando la gente oyó sus tesis, cuando la gente empezó a leer la Biblia en alemán, cuando él daba sus predicaciones escondido y refugiado con sus amigos, la gente empezó a conocer la verdad, a anunciarla. La gente empezó a independizarse, a guardar su dinerito. Ya no pagaban indulgencias, ya no tenían esos miedos, estaban conociendo la verdad. Así que empezó un progreso de la sociedad y una decadencia del clero tan tremenda que está en nuestros libros de historia universal. John Huss también había conocido la Biblia. Él era un checoslovaco que nació en el 1372 y murió en el 1415. Pero él sí murió quemado en la hoguera. Cuando él descubrió la verdad y empezaba a anunciarla, la imprenta no estaba aún, como apoyó a Martín Lutero. Así que cuando lo llevan a un concilio de los grandes tribunales de Roma y Europa, y el clero está ahí, los pontífices están ahí, y le piden que se retracte de la verdad, él no lo hace. Así que es llevado a la plaza pública y quemado vivo. Cuando él estaba muriendo, él dijo: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Tenemos una historia que hoy nos da la forma de cristianismo que conocemos. Pero alguien murió por esto. Creo que la iglesia moderna es muy cómoda y cobarde, conchuda, que abraza un evangelio diluido y que no es radical en un gran número de personas. John Wycliffe había estado antes del tiempo de John Huss. ¿Se acuerdan que le he hablado de él? Él era inglés. Mientras tenga aliento, dijo John Wycliffe, mientras tenga vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Estoy dispuesto a defender lo que creo a una costa de mi propia vida. ¿Cuántos de esta iglesia podrían decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros? Ahora nos preocupan las amistades, el estatus, la popularidad. Ya no somos tan populares si somos cristianos, porque no hacemos todas las bajezas que acostumbra este mundo. No somos tan vulgares y descarados, porque reprimimos nuestra alma de todos los placeres que nos pueden llevar a condenación eterna. A John Wycliffe no lo mataron. Él también tiene una historia. Él tradujo la Biblia del latín al inglés y distribuyó Biblias antes de la imprenta. Lo persiguieron, pero no lo alcanzaron. Saben, amados, la iglesia necesita padres y madres. Dos cosas necesitamos como iglesia: asumir la paternidad, que ahorita les explico rápidamente, y una preocupación sincera por los perdidos y los quebrantados por el engaño del pecado. Fíjense bien, de veras amas a tus amigos, pero ¿cómo los amas? Porque no te preocupa que van a ir a condenación, porque no estás preocupado por eso. Si los amas, debías de estar bien preocupado.
¿De veras quieres a tu familia? ¿Es en serio? Entonces deberías de estar preocupado con un grito ahogado interno: los que amo están en peligro. ¿De verdad son tus amigos? ¿De verdad los quieres? ¿Por qué no los ayudas? Anunciando el santo evangelio que puede rescatarlos. Estamos una paternidad real en la iglesia. Dios nos llama a esto. El apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder que le dio a los antiguos, que le dio a los héroes bíblicos y que le ha dado a los héroes maravillosos de las épocas antiguas y presentes. No sé si alguno de ustedes se imagina que tendrá un deseo muy grande. Quiero terminar rápido, pero cuando María y José estaban en la sinagoga, los padres de Jesús, y entonces el rabino abrió el libro de Isaías y empezó a leer: la Virgen dará a luz un hijo, se llamará Emmanuel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros, y Él salvará al mundo de sus pecados. Ahí estaba María sentadita y ahí estaba José a su lado. Jamás se imaginaron que Isaías estaba hablando de ellos allí sentados. La Biblia puede estar hablando de ti allí sentada, que hay un destino grande, más grande que tus propios sueños carnales y terrenales. Nosotros nos podemos morir en el proceso, nos podemos enfermar, no podemos morir, puede haber un atentado, un secuestro y no sé qué tanto, una bala perdida y todo eso. Pero cuando tú estás en el propósito de Dios, entonces Dios manda a sus emisarios, como pasó con tantos santos a lo largo de la historia. Y entonces Carlos V, el rey en aquel entonces, y Francisco el Sabio se encargan de proteger a Martín Lutero. Pero si estamos lejos del propósito de Dios, no estamos tan seguros. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder de que hagan lo que a Él le agrada. Pablo: espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa sinceramente por el bienestar de ustedes. Debe haber alguien que se preocupe sinceramente por los perdidos y por la iglesia de Cristo. Y una paternidad. Les pido a los hombres, padres de familia y líderes de esta casa, que ejerzan paternidad con nuestros muchachos y que te preocupes, aparte de por tus propios hijos, por los que vienen y no están aquí, sus papás. Que los abraces y que te puedan entregar su boleta y puedas decirle cómo vas, y hablar de la sexualidad masculina, hombre a hombre, si no es un diálogo que tienen con sus padres. Y acercarse a las muchachitas y decirle cómo estás, si no hay un papá que las defienda del acoso de esta era. No tengo a nadie que se preocupe tan sinceramente por ustedes. Pablo estaba en la cárcel, alguien debía preocuparse por la iglesia. A ti, mi fiel compañero, escribe Pablo, no dice el nombre, creo que podría ser cualquiera de nuestro nombre. Te pido que ayudes a Evodia y Síntique, porque han luchado a mi lado junto con Clemente y mis demás colaboradores en la obra del evangelio. Te pido que ayudes a Fernanda, te pido que ayudes a Rachel, te pido que ayudes a Edson, te pido que ayudes a Johan, te pido que ayudes a cada uno de los que trabajan para el reino. No son tus hijos, pero ejerce paternidad. La Biblia dice que Débora se levantó como una madre por Israel. Debemos amar a otros niños aparte de nuestros niños. Así que Pablo, bien preocupado, dice: porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Cristo Jesús. Nadie te va a quemar en una hoguera por predicar a Cristo. ¿Qué te detiene? No te van a aprender y meter, no ahorita, en una cárcel húmeda y horrenda, porque dijiste que crees en Dios y no vas a ser parte de todas sus bajezas y actos detestables, y de sus locuras y descarríos y divagaciones. ¿Qué es una mujer? Una mujer, pues no sé, depende. Oye, usa el sentido común, solo usa el sentido común.
Pero ya el sentido común está siendo pisoteado por ideologías de personas ignorantes que están silenciando a las personas que tenemos sentido común, a menos que nos dejemos silenciar. Pero yo, por mi parte, amado, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Es que si no hago esto me reprueban. No te van a poner en la hoguera, nada más te van a reprobar una materia, un bimestre, calma, ¿no? A veces te reprueban hasta por otras razones, ¿no? Que te reprueben por Cristo. Amada iglesia, vive la verdad, ama la verdad, anuncia y defiende la verdad que has conocido, y no vivamos un evangelio aguado, desprovisto de poder. Nos da miedo que nos dejen de hablar los amigos, entonces cuando se trate de cortar cabezas no vas a estar allí. Mi comadre ya no será mi comadre. No sabes, porque cuando yo me convertí, que me convertí primero que mi esposo, fue muy difícil. Pero la verdad es que mi conversión afectó las generaciones futuras. Aquí están mis hijos y mis nietos, y vendrán las generaciones siguientes. Dice el Señor en su palabra: quita del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque recompensa hay para tu trabajo, y volverán de la tierra del enemigo. Pero para tu trabajo. No vamos a apropiarnos de promesas que no nos corresponden. Dios proveerá. ¿A quién se lo dijo y por qué? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿A quién se lo dijo Pablo? A los macedonios generosos, dadivosos. No vamos a ser una iglesia a medias, con un cristianismo a medias, falto de determinación, falto de un espíritu radical y obviamente falto de poder.